nosotros tu reino. San Francisco de Asís decía: actuemos de modo que puedan leer el Evangelio en nuestras vidas. Todos podemos hacer que lean el Evangelio en nuestras vidas, pero a veces es muy importante saber de que para ello también hay que limpiar heridas, hay que sanar heridas. Y hoy por hoy nos está pidiendo el Señor que sanemos nuestras heridas del pasado, que sanemos todo lo que acontece a nuestro alrededor y que de alguna forma pues ha sido tal vez causa de dolor. Hoy por hoy el ser humano ha tenido mucho dolor en su ser. Dolor por política, dolor por lo social, dolor por lo familiar, dolor por lo laboral y todas esas necesidades que van transcurriendo en nuestro contexto de vida hacen que de alguna forma puedan provocar heridas que marcan y que hacen que la persona se quede estancada en donde está, en donde existe queja, en donde existe falta de empatía, en donde existe falta de amor. Y entonces vemos que el ser humano hoy por hoy necesita renunciar. Así es, necesita renunciar al pasado, necesita renunciar para poder seguir al Señor y entender que Él es el único que nos puede ayudar para poder trascender en nuestra vida. El apóstol Pedro le habla a Jesús y nos lo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 28 en adelante, diciéndole así: dijo entonces Pedro: ¿ya lo ves? Nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Él les respondió: os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios quedará sin recibir, mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La importancia que hoy nos trae la palabra del Señor a través de este Evangelio y este escrito tan especial. Y es que el hacerle ver a Jesús de que hay una renuncia a los padres, hay una renuncia a la familia, hay una renuncia a todo aquello para poder seguir a Jesús. No solo se puede testimoniar a través de la boca, sino que se testimonia a través de la actitud. Por eso es muy importante, como dice San Francisco de Asís, que debemos de actuar. Y de actuar conforme al Evangelio, o sea, hacer esa parte del Evangelio actual, esa parte del Evangelio presente, en donde nosotros también renunciamos a muchas cosas. Y una de las cosas más importantes que el ser humano que sigue a Cristo Jesús, el creyente que va hacia el Señor y sigue sus huellas, sigue sus pasos y quiere anunciar y denunciar también, porque nos toca en la palabra del Señor hacia los demás, es el renunciar también a todo aquello que le ha herido. Sí, renunciar a todo aquello que le ha herido. Y sabe usted, el ser humano muchas veces vive de los recuerdos del pasado, de una historia de dolor, o una historia de necesidad de haber sido bien cuidado, necesidad de no haber sido comparado con otras personas, necesidad porque tal vez no le dieron oportunidad de ser reconocido, oportunidad de ser aprobado. Y entonces el ser humano, cuando se encuentra en muchas necesidades desde su infancia, sucede de que le va provocando heridas en el corazón. Y esas heridas son como esa llaguita, ¿sí? Esa llaguita que saca materia o que saca pus, esa llaguita que saca sangre, esa llaguita que cuando pone el dedo duele. ¿Usted no se ha quemado alguna vez con una sartén, ¿verdad? Con la lumbre tal vez. Y de repente usted siente que hay una ampolla y esa ampolla se revienta y entonces
siente ese dolor. Así es la herida en el corazón. Cuando no se ha sanado, cuando todavía se sigue la historia del pasado y no se ve que en el presente hay que agradecer lo que se tiene y que ya es otra cosa, ya es otra historia, ya se tiene que escribir de nuevo y que se tiene que cambiar la página, como dice Paulo Coelho. Allí es donde podemos entender de que nosotros debemos de cambiar la página también para empezar a escribir. Y si queremos escribir una historia con el Señor, si nosotros queremos escribir una historia con Jesús, debemos de cambiar la página. Debemos de agarrar un lapicero fuerte y empezar a escribir nuestra historia de armonía, nuestra historia de amor con el Señor. Pero solamente podemos trascender en ese amor cuando hemos dejado las heridas que han provocado mucho dolor, ¿sí? Por esas necesidades que no fueron cubiertas desde nuestra infancia, adolescencia, nuestra juventud. Y entonces entendemos que hay cosas que aún falta por atender en nuestro interior. Por eso la introspección es muy importante, ¿sí? Cuando nosotros vemos hacia adentro de nuestro ser que aún faltan cosas, que debemos de empezar a hacer ese checklist, ¿verdad? Me falta esto, me falta aquello, me falta pedirle perdón a papá, me falta pedirle perdón a mamá, me falta hablar sobre este tema con mi hermano, hablarle a mi esposo, en cuestión de los hombres, pues a su esposa, y decirle que lo perdone, que la perdone, porque hace mucho tiempo que tal vez no le dice un te amo, o un te quiero, o un gracias, ¿sí? Y ese perdón hace falta en el ser humano, hace falta. Y para renunciar a todo, no podemos dejarlo sin que nos hayamos enfocado en cerrar esos círculos, ¿sí? En cerrar esos círculos que de alguna forma, pues, sanarían esa herida. ¿Sabe usted que cuando no se cierran esos círculos es como cargar un costal? Un costal. Y luego de allí, que ese costal como es muy pesado, también le echamos un poquito de peso a las personas que están a la par nuestra, le echamos un poquito de peso a nuestros hijos, a la pareja, le echamos un poquito de peso a la persona que tal vez es el trabajador de las labores de la empresa o es el jefe, y le echamos un poquito de peso, sí, con nuestras quejas, con el vacío que existe en el ser. Y entonces entendemos de que nuestras actitudes no van en pos al Evangelio. Necesitamos ser parte del Evangelio, actuando de forma diferente, actuando de forma en donde exista más amor, en donde exista más armonía, en donde exista más paz. Pero para que eso suceda, debemos también de poder renunciar a muchas cosas que tal vez estamos también apegados, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que usted esté muy apegado a papá y a mamá todavía. Y entonces cuando se está muy apegado a los padres de familia, no se extienden las alas para poder volar y poder trascender en la vida. Es necesario que renunciemos a muchas cosas, y cuando lo hacemos para el Señor, tendremos muchas más bendiciones. Y sobre todo, esas bendiciones vienen por esa riqueza del reino de Dios que viene a nuestra vida cuando nosotros sabemos elegir, cuando nosotros sabemos decidir por el Señor. Decidir por el Señor es algo que no solamente está de labios. Decidir por el Señor siempre está desde lo interno del corazón para sacar en lo externo y tener una fuerza sobrenatural que solamente viene del Señor para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted renuncia a todo, puede renunciar a riquezas, puede renunciar a la comodidad, porque muchas veces se acomoda uno tanto en casa que uno dice, ay, no, si recibíamos tan rico en línea la misa y ahora tener que ir de nuevo a la iglesia. Entonces debemos entender que si nosotros queremos seguir al Señor, si nosotros queremos encontrarnos con el reino de los cielos, si nosotros queremos llegar a esa vida eterna,
debemos de renunciar, ¿sí? Debemos de renunciar, pero sobre todas las cosas debemos de renunciar a todo aquello que nos provoca heridas. Cuando uno no puede renunciar a algo también, y sigue recordando y sigue recordando y sigue teniendo muchas cosas en su corazón y en su mente, entonces quiere decir que aún falta sanar, ¿sí? Seguir al Señor no es huir de papá, no es huir de mamá, no es huir del querer perdonar o del pedir perdón porque hay orgullo en el corazón. Renunciar significa a que nosotros debemos de dejar, ¿sí? Dejar, soltar, quitar aquello que en algún momento nos ha traído un peso muy particular, porque es como aquel aguijoncito que nos está apoyando y nos está apoyando y nos está doliendo, porque no podemos en algún momento perdonar. Por eso es indispensable, como dice Pedro, ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Para Pedro era muy importante que Jesús viera eso, que Jesús tomara en cuenta eso. Pedro dejó barca, Pedro dejó redes, Pedro dejó la oportunidad tal vez hasta de tener un buen negocio, ¿verdad? Pedro dejó tal vez muchas veces hasta la familia para poderlo seguir a él. Eso es muy importante, que nosotros veamos qué nos está apegando a una vida en este mundo en donde tal vez nos está trayendo en particular, ¿verdad? Una vida sin sentido. Y cuando nosotros tenemos una vida con sentido, simplemente estamos tomando todos los objetivos, todos nuestros deseos, todos nuestros sueños en una realidad muy especial. Y es la realidad en el Señor, es la realidad en Dios, sabiendo y confiando totalmente que todos los proyectos sí están en manos del Señor, pero Él todavía tiene un pensamiento más grande que nos lleva hacia más, ¿sí? Y a veces nos cuesta hasta renunciar a eso. Ya no sé si usted ha observado, por ejemplo, en las redes sociales, hubo un tiempo en donde había una imagen de una niñita que no quería darle un osito a Jesús, y Jesús atrás tenía escondido un oso más grande todavía para ella. Y es que así son los planes del Señor. Él siempre va a tener cosas más grandes para nosotros, pero este osito teníamos que dárselo, ¿sí? O sea, es importante que nosotros le demos algo que puede ser muy significativo para nosotros, pero ese apego no nos deja seguir al Señor. Y ese apego puede venir por una herida que hay, y esa herida por una necesidad. Entonces, tenemos que revisar nuestra vida, tenemos que interiorizar en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros tenemos, y saber que tenemos que renunciar a muchas cosas, pero en especial tenemos que renunciar en aquello que más nos apega a este mundo, que más nos apega y que nos desapega totalmente del Señor. Y no es así, al contrario, debemos de apegarnos más y más cada día del Señor, porque sabemos que con su santa voluntad podremos encontrar mucha dicha, gozo, paz, pero sobre todo gran cantidad de bendición. Ya después, en el versículo 29, habla, Él les respondió, os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, quedará sin recibir mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero. A ver, yo le quiero preguntar, ¿cómo está su presente? ¿Cómo está usted en este momento con su familia? ¿Cómo está con sus labores? ¿Tiene, no tiene trabajo? ¿Cómo está en su área económica, financiera? ¿Cómo está usted en este momento? Y tal vez usted puede decir, bueno, yo no estoy tan bien porque estoy peleando con mi pareja, porque mis hijos están muy abandonados por mí. Usted puede decir, ahorita mi esposo no tiene trabajo, o usted no tiene trabajo como esposa. Usted puede decir, tal vez, estoy peleando con mi jefe, no me encuentro bien con el equipo donde estoy trabajando.
Usted puede decir también, estoy peleando con Dios por muchas cosas que han sucedido, por ejemplo, aquellos que han perdido a un ser querido últimamente, puede decir, estoy peleando con el Señor. Y entonces vemos que hay una vida que tal vez no tiene armonía en este momento. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de empezar a voltear mi ser no hacia el exterior, sino que hacia el interior, para saber de dónde está proveniendo toda esta energía que tal vez está negativa y que delante de los demás me estoy mostrando como una persona que ya no aguanta más, que se irrita constantemente, que tira las cosas tal vez del puro enojo o que simplemente siente que la vida no tiene sentido. Ahí es donde nosotros estamos llamados a cambiar. Ahí es donde nosotros estamos llamados a empezar a sanar nuestras heridas. Y el sanar nuestras heridas es un proceso, ¿sí? Pero aquel que sigue al Señor entiende que su proceso no se va a alargar tanto, que el proceso va durante y en el momento en que va siguiendo al Señor. Paso que sigue al Señor, paso que va sanando herida, paso que más va siguiendo al Señor, paso que va sanando herida. No es de que nosotros debemos de sanar totalmente en este momento todas nuestras heridas, porque esto es un proceso. ¿Usted cuántos años tiene en este momento? Bueno, y en su edad, ¿cuántas experiencias usted ha tenido? ¿Cuántas veces ha dejado de perdonar? ¿Cuántas veces ha pedido perdón? ¿Cuántas veces ha tenido que perdonar? ¿Cuántos retiros usted lleva? Y tal vez siga con lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando usted más se acerque al Señor, no solo por su bienestar, sino porque sabe que allí es donde encuentra el mejor refugio y la mejor fortaleza de su vida, entonces va a encontrar que usted paso que da para poder seguir a Jesús, paso que da para sanar su herida. Pero también es necesario renunciar a todo aquello que en algún momento me provoca como un tropiezo para poder seguir al Señor, ¿sí? Algunos podrán tomar esto como un mensaje diciendo, bueno, si mi esposo no sigue al Señor, entonces yo lo dejo, tengo que renunciar a él e irme con el Señor. No, no, claro que no. Al contrario, paso que da usted hacia Jesús, usted tiene este nivel de intercesión. Paso que da hacia Jesús, tiene más intercesión. Paso que da hacia Jesús, tiene más intercesión, ¿sí? Pero usted tiene que renunciar al hecho de que la persona que es su pareja no quiere seguir al Señor, ¿sí? No obligue, no fuerce las cosas. Por el contrario, eso es una lucha muy espiritual. Y la lucha espiritual la llevan los ángeles, la llevan los arcángeles. Y nosotros somos intercesores para que esa lucha espiritual sea ganada totalmente y en victoria en el poder del Señor. Entonces, si su esposo está haciendo un tropiezo para que usted vaya a la Santa Eucaristía, por ejemplo, entonces usted póstrese delante del Señor, póstrese ahí donde está al lado de la cama de Él y bendiga a su esposo. Bendígalo en el nombre de Cristo Jesús y entonces usted empezará a sentir ese cambio, pero no se canse de hacerlo, no se canse de hacerlo, ¿sí? Si usted está muy herida o muy herido, caballero, si usted está muy herido, por ejemplo, porque han sido piedra de tropiezo las personas, ha sido piedra de tropiezo la pareja y usted no puede ir a la iglesia o que siempre le vienen con celos o le dicen o lo maltratan o le dicen muchas cosas porque usted va a la iglesia, por ejemplo, entonces ahí es donde usted no se tiene que cansar de orar y de pedirle al Señor y de rogarle en su presente, porque usted está renunciando a todo aquello que le puede provocar herida fácilmente, ¿sí? Fácilmente le puede provocar herida una persona que está muy cerca de usted. Pero cuando usted renuncia a todo, renuncia a, en algún momento, a reprochar, renuncia a maldecir, renuncia a quejarse, renuncia a ser orgulloso, renuncia a ser prepotente, renuncia a tener un mal carácter por la persona que está haciendo tropiezo en su vida. Seguro, usted en la humildad y en la sencillez
Dios le bendecirá, porque usted está siguiendo al Señor y lo sigue en humildad y en sencillez, con nobleza, ¿sí? Esas son las personas que siguen al Señor. Las personas que se llenan de paz son fuertes y sobre todo saben renunciar a todo aquello que primero hay en el interior y que puede despertarse rápidamente si no hay oración. Una herida puede herir a otra persona. Una herida puede herir a otra persona. Y si usted se hiere por lo que le dicen, usted puede responder para poder herir a la otra persona por lo que le hirieron. Tengamos cuidado. Renunciemos, sí, renunciemos. Pero renunciemos para dar fruto, para cosechar, para sembrar, para cultivar, para hacer crecer y sobre todo para que nosotros también podamos crecer en el Señor y luego al final mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero se nos dará. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Soy Rebeca Palacio, psicóloga clínica y estoy para atenderle, para servirle.